El Grupo de Investigación del Instituto de Acuicultura de la Universidad de Los Llanos, Grupo IAL, fue creado y registrado en el sistema Colciencias desde 1994. Está compuesto por miembros permanentes, los profesores investigadores adscritos al IAL y algunos profesores de universidades de Brasil con las que tenemos convenios de cooperación en aspectos de docencia e investigación, y miembros temporales, básicamente alumnos del posgrado, especialización y maestría, y estudiantes tesistas de pregrado. Los objetivos que tiene este grupo IAL, Grupo de Investigaciones del Instituto de Acuicultura de la Universidad de Los Llanos, es investigar sobre aspectos de la biología y temas relacionados con la aplicación de conceptos de biología de especies dulceacuícolas, principalmente peces, de la Orinoquía, haciendo un énfasis en aspectos básicos como la reproducción natural en el medio natural y la reproducción inducida en el cautiverio, la alimentación en su medio natural y lo que sería la nutrición en condiciones de cautiverio. Igualmente aspectos que tienen que ver con su manejo en condiciones naturales y artificiales, problemas de enfermedades, de sanidad, de patología, y finalmente también el grupo pretende establecer para cada una de las especies que se investigan aspectos de manejo en lo que se refiere a calidad de agua y a condiciones ideales para su desarrollo y crecimiento, con miras a poder extrapolar estas informaciones en los aspectos que tienen que ver con su cultivo en granjas comerciales. Proyecto Efecto de dietas formuladas utilizando valores de digestibilidad aparente de proteína y de energía sobre la calidad del agua y el desempeño de crecimiento en la cachama blanca, Pieractus brachypomus, e híbridos de tilapia roja, Oreotromis sp, cultivadas en estanques y en jaulas. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, el Instituto de Investigaciones de la Orinoquia Colombiana, IOC, y Talcol, una empresa comercial de alimentos concentrados para animales, Corpometa y 2 piscicultores privados. Resulta que los alimentos comerciales que se utilizan en Colombia para los cultivos de tilapia y cachama generan de alguna manera un impacto sobre la calidad del agua, debido a que ellos no siempre son formulados y fabricados tomando en cuenta aspectos diferentes del desempeño que pueden tener los animales bajo esas condiciones de alimentación. Hay otros factores importantes como el impacto que se genera en la calidad del agua, porque algunas raciones tienen bajo aprovechamiento y todo lo que sobra al ambiente puede causar problemas de eutroficación o deterioro de la calidad del agua en los estanques. Entonces, la idea, el problema sería intentar resolver sin dejar de lado el aspecto del desempeño nutricional, los problemas de impacto de las raciones que estamos utilizando y que hay evidencias de que impactan en forma negativa la calidad del agua. Se propuso un esquema de trabajo, desarrollo del proyecto, que implica 2 fases, vamos a decirlo, una fase experimental, desarrollada fundamentalmente bajo condiciones de laboratorio, y una fase en campo.
Algunos aspectos generales de la metodología para el desarrollo de este proyecto fueron los siguientes. La primera cosa que se hizo fue de buscar o seleccionar entre el universo de materias primas que se utilizan en Colombia para la fabricación de raciones comerciales para peces, seleccionar las que más se utilizan, las que más, digamos, por precio, por calidad en nuestro país. Se buscó la manera de preparar, formular y fabricar dietas con las mismas especificaciones de un concentrado industrializado, un concentrado comercial, es decir, que fuera extrudizado, flotante, con almidón expandido y tamaño de gránulos semejante a lo que una fábrica comercial produce. Una primera etapa dentro de este proceso fue la molienda que tiene que tener las mismas características de una molienda industrializada, es decir, reducción a partículas muy pequeñas de 200, 300 micras. Posteriormente, con base en la formulación, la mezcla de materias primas utilizando un mezcladora tipo panadería o mezcladora para grandes cantidades tipo horizontal. La fabricación implicaba hacer un acondicionamiento de la mezcla para pasarla posteriormente a la máquina extrusora, que consistía en agregar agua en una proporción del 30% aproximadamente y acondicionar la mezcla para que entrara al proceso de extrusión. Se utiliza una microextrusora que trabaja a 127 grados de temperatura, con lo cual se consigue una especie de pasteurización de los ingredientes y aparte de eso una expansión del almidón que contiene la fórmula, y con esto pues que el concentrado quede compacto, de superficies lisas y flotante como cualquier concentrado comercial. Las raciones después de extrusadas son secas en un horno, secadas en un horno y almacenadas hasta su uso. Este procedimiento general de fabricación de las raciones se utilizó a lo largo de todos los experimentos desarrollados en condiciones de laboratorio. Análisis de composición química. Las determinaciones de composición proximal de materias primas, dietas y heces fueron realizadas en el laboratorio de análisis bromatológico del IAL. Se siguieron procedimientos estándar definidos por la Asociación Oficial de Análisis Químico. La materia seca fue analizada colocando a deshidratar las muestras en un horno a temperatura de 105 grados centígrados durante 24 horas para determinar el contenido de humedad. Esto se logra pesando las muestras antes y después del proceso. La diferencia corresponde al contenido de humedad. Las cenizas o material mineral en la muestra se cuantificaron por un proceso de incineración en un horno o mufla a 550 grados centígrados durante 6 horas, pesando la muestra antes y después de incinerar. Lo que queda en la cápsula de porcelana corresponde a la materia mineral. La proteína bruta fue determinada por el método de Kendall, que básicamente consiste en tomar una muestra, pesarla, colocarla en un tubo de ensayo, adicionar un catalizador, unos milímetros de ácido sulfúrico concentrado y realizar un proceso de degradación en un microdigestor que funciona a una temperatura de 380 grados centígrados durante 1 hora. Con este tratamiento, el nitrógeno se separa en forma de amonio. Posteriormente, el material digerido es sometido a un proceso de destilación en medio alcalino, por arrastre de vapor. El destilado es colectado en una solución de ácido bórico y finalmente, mediante un proceso de titulación con ácido clorhídrico, se determina la cantidad total de nitrógeno en la muestra. Con este valor y utilizando fórmulas matemáticas, se calcula el contenido de proteína en la muestra. Por último, se hace la extracción de grasas para determinar el contenido de lípidos de la muestra. En este caso, se utiliza un equipo Soxhlet, que básicamente separa los contenidos de lípidos en la muestra utilizando un solvente como el éter de petróleo. El principio general es igual a los anteriores.
Se pesa una muestra entera y se somete al proceso de extracción durante 6 a 10 horas. Las grasas quedan depositadas en el balón, el cual es pesado, limpio y seco antes de iniciar la destilación y luego al finalizar el proceso. El peso mayor observado corresponde a las grasas depositadas en el balón. La energía se determina por un procedimiento diferente utilizando una bomba calorimétrica. De una manera simplificada, el procedimiento consiste en incinerar una muestra del material en estudio bajo condiciones controladas, de tal manera que se pueda medir la cantidad de energía generada en forma de calor. La energía liberada es cuantificada por el equipo en 10 milésimas de grado centígrado, pero el equipo entrega los resultados expresados en kilocalorías por kilogramo. El óxido de cromo utilizado como marcador inerte en la determinación de los coeficientes de digestibilidad aparente se determina mediante un proceso similar al de la proteína, que incluye digestión en medio ácido para separar el óxido de cromo y posterior titulación para cuantificar el contenido del mineral en miligramos. Bueno, entonces vamos a referirnos al experimento 1 dentro de esta investigación, el de determinación de la digestibilidad de las materias primas con las que se van a elaborar las raciones de los otros experimentos. Entonces este es el básico, el prioritario, es la base para todo el trabajo que se va a realizar de aquí en adelante con los experimentos en condiciones controladas de crecimiento, formulando 6 raciones, y posteriormente los experimentos en campo en condiciones de cultivos en estanques en tierra y cultivos en jaulas a altas densidades, utilizando entonces raciones fabricadas industrialmente, pero con base en los coeficientes de digestibilidad que vamos a determinar en este primer experimento. Entonces asumimos las 15 materias primas y con ellas la primera cosa que hacemos es determinar sus coeficientes de digestibilidad aparente. El procedimiento global para la determinación de estos coeficientes de digestibilidad consistió en lo siguiente: alimentar peces experimentales durante un periodo de 5 días con las dietas que contenían el ingrediente a probar o la materia prima a probar y el marcador inerte óxido de cromo. Terminados los 5 días de una alimentación continua con estas materias, los peces fueron trasladados a estanques de este tipo, estanques cónicos, en los cuales ellos se colocaron en grupos de 10 o 12 animales del total para cada tratamiento, y se dejaron durante un periodo de 12 horas, durante el cual todas las materias fecales o heces que ellos generaban eran recogidas por esos dispositivos, un dispositivo que hay al final del cono. Estas materias fecales entonces contenían nutrientes que no pudieron ser asimilados. Entonces, para poder determinar la cantidad de nutrientes que allí quedaron, pues se hacen los análisis de composición proximal a los que ya nos referimos anteriormente y se determina el contenido de óxido de cromo. Ese es el principio general de este tipo de experimentos de digestibilidad. Crecimiento en laboratorio. Dentro de los experimentos que se desarrollaron bajo condiciones controladas, al que nos vamos a referir ahora hace relación a crecimiento en estanques de 500 litros de Eternit, en los cuales el agua se mantuvo a una temperatura determinada, unos niveles de oxígeno controlados y los demás parámetros de calidad también perfectamente controlados, ya que todo el sistema se manejó con agua reciclada a través de un filtro biológico, en donde se descartaban metabolitos como el amonio y se controlaba el pH, la dureza y la alcalinidad. En este caso se tomaron animales de 20-25 gramos, dependiendo para cachamas y para tilapias. Se pesaron antes de iniciar el experimento y después, al terminar el experimento, se colocaron en estanques de este tipo
Se alimentaron durante un periodo de 60 días, dando comida 2 veces al día, hasta aparente saciedad y llevando un registro del total de alimento consumido. Al cabo de este tiempo los animales fueron retirados, pesados nuevamente, se tomó una muestra de cada uno de los tanques para hacerle determinación de composición de nutrientes de la corporal. Igualmente se tomaron unos animales que se disectaron para determinar si existía o el nivel de los depósitos de grasa en la cavidad abdominal y también si por efecto de las dietas habían habido alteraciones a nivel del hígado, es decir, crecimiento exagerado o reducido del hígado. Estos experimentos, como dije, demoraron 60 días y mostraron en términos generales que con las 6 dietas que se trabajaron 6 niveles de proteína que variaron entre entre 18 y 35% de proteína digestible, lo cual equivale a un valor total de aproximadamente 21 a 40% de proteína bruta. Bajo esas circunstancias lo que se observó fue lo siguiente: las dietas que mejores resultados presentaron fueron las dietas comprendidas en el rango de los 23 a 30% de proteína. Experimento de crecimiento en granjas. Cultivos de tilapia y cachama en estanques. Bueno, una parte del trabajo desarrollado fue hecho en granjas comerciales en Casanare y en el departamento del Meta. El objetivo de estos experimentos de campo fue evaluar, sobre la base de los experimentos anteriores, 3 dietas manufacturadas comercialmente, pero utilizando, como ya fue dicho, valores de digestibilidad de tal manera que garantizaran máxima eficiencia y máximo aprovechamiento de estas raciones. Entonces se utilizaron una granja piscícola en el municipio de Villanueva, la piscícola Yavir, en la cual utilizamos 9 estanques en tierra de 2.000 metros cuadrados para cachama y 9 estanques para cultivo de tilapias. En los 2 casos colocamos una densidad de aproximadamente 2 peces por metro cuadrado, o sea 4.000 pesos por estanque, para un total de 36.000 animales por cada experimento. Las condiciones en las que se desarrollaron estos proyectos no fueron especiales, fueron las mismas con las que se trabaja cotidianamente en una granja comercial. Es decir, se les alimentó 2 veces al día en función de las condiciones ambientales y se pescaban aproximadamente cada 3 semanas para hacer un muestreo de condiciones de crecimiento. Los peces se alimentaban utilizando una tabla de alimentación y se mantuvieron hasta que adquirieron peso comercial, aproximadamente unos 500 gramos para el caso de las tilapias y unos 700 gramos para el caso de las cachamas. Las dietas que se experimentaron fueron una dieta de 24% de proteína, otra dieta de 30 y otra de 34, más o menos semejantes a las que comercialmente se utilizan los piscicultores. Al inicio de cada experimento los animales fueron pesados y al final, por supuesto, también, y con base en las diferencias de peso se estableció la ganancia y con base en análisis de composición de carcasa, también se determinó la retención de nutrientes que hubo en cada caso. Esos fueron los parámetros básicos con los cuales se evaluó el desempeño de esas dietas bajo esas condiciones. Cultivos de tilapia y cachama en jaulas. En la última etapa de esta investigación se desarrollaron cultivos bajo condiciones un poco más drásticas en lo que se refiere a densidad de biomasa. En los estanques se trabajó a una densidad de más o menos 1-2 kilos por metro cuadrado y los cultivos en jaulas se trabajan a densidades 10, 20 o más veces mayores. Por ejemplo, cultivamos cachamas en una densidad de 150 peces por jaula de 1,50 metros cúbicos, es decir, 150 peces por metro cúbico, y tilapias a una densidad de 100
50 por metro cúbico. Bajo estas circunstancias se espera entonces que el efecto negativo que pueda generarse por causa del alimento se multiplique y pueda ser determinado. Sin embargo, una característica especial de los cultivos en jaula es que el recambio de agua es muy abundante, muy rápido por esa condición. Entonces lo que observamos de una manera general fue que, igual que en los casos anteriores, las dietas que tuvieron mejor desempeño relativo fueron las dietas de 30% de proteína, con 34% hubo un mayor crecimiento, pero un costo mayor por concepto de los mayores niveles de proteínas. Además, igual que en el caso anterior, hubo ligera acumulación de grasas en la carcasa y en el cuerpo, que son características negativas del producto, y por otro lado, el impacto ambiental que esperábamos encontrar no fue detectado, indicándonos pues que raciones fabricadas con ingredientes digestibles tienen menos probabilidad de impactar el ambiente, especialmente la calidad del agua. Bueno, finalizando entonces lo referente a este proyecto, podemos resaltar algunas conclusiones generales sobre lo logrado. En primera instancia, pues se entregan a la comunidad científica y a los productores de alimentos concentrados los coeficientes de digestibilidad de las materias más utilizadas y muestran resultados que, aunque en algunos aspectos es semejante, los coeficientes varían de las mismas materias primas, entre las mismas materias primas varían entre especie y especie. Son diferentes y por lo tanto las formulaciones para estas especies deben ser diferentes. En segundo lugar, el desempeño zootécnico de las raciones mostraron que para la cachama blanca y la tilapia roja, niveles dietéticos de entre 25 y 30% de proteína digestible, equivalentes a aproximadamente 30 y 35% de proteína bruta, son suficientes para satisfacer las necesidades para un crecimiento adecuado. Con niveles superiores se puede obtener una mayor ganancia de peso, pero la conversión de alimento desmejora notablemente, la retención de proteína y en términos económicos el costo por unidad de biomasa producida se aumenta considerablemente. La menor eficiencia de las raciones con altos niveles de proteína conduce a un aumento de productos de excreción que son eliminados al medio acuático. Finalmente, en un aspecto que no pudimos contundentemente demostrar en el caso de los cultivos intensivos en jaulas, fue el impacto que causa los desechos generados, especialmente cuando las dietas de 35% de proteína que tienen un crecimiento semejante al de 30%. Quiere decir que lo que no se utilizó debió ser excretado al ambiente. De esta forma, están causando un impacto que en las condiciones de los experimentos en jaula no pudimos detectar, pero de hecho es evidente que todo lo que el animal no aprovecha se elimina o por las heces o por vía branquial.